Muy buenas tardes. La Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología se congratula en esta sesión extraordinaria presentando un tema muy importante que es la optimización de los protocolos de leucemias. La agrupación tiene por finalidad, dentro de las cosas que maneja, es tratar de difundir el conocimiento y el apoyo a los grupos que están trabajando en enfermedades oncohematológicas. Me da mucho gusto presentar a nuestros ponentes en esta ocasión, ya ampliamente conocidos por todos nosotros, a la doctora Roberta de Michelis, a la doctora Espinosa, Carla Espinosa, al doctor Gilberto Barranco y al doctor Oscar Arrieta, quienes nos van a presentar cada uno de ellos parte del trabajo que están desarrollando en cada una de las instituciones en donde laboran. Les agradezco, doctores, su tiempo, les agradezco que nos den a conocer el trabajo que están desarrollando y agradecerle también a todos los socios de la agrupación y a los oyentes de todas las sociedades latinoamericanas que seguramente están conectados y que nos van a apoyar con preguntas para robustecer y mejorar cada uno de los proyectos que nos van a presentar los doctores. Muchas gracias y adelante. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a otra sesión de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Y bueno, como cada semana, hoy tenemos otra sesión, pero esta semana corresponde a una sesión académica extraordinaria correspondiente al mes de noviembre, es la segunda de este mes. Y como ustedes ven, es optimización de los protocolos de leucemia. Y bueno, pues como en cada semana, pues las palabras de bienvenida de nuestro presidente, el doctor Oscar Hernández Zamudio, que gracias a él hemos tenido esta presencia tan importante en México y América Latina, con cada una de las sesiones académicas que hemos tenido. Y bueno, igualmente, nuevamente, poner en relieve la mesa directiva que actualmente está a cargo de estas sesiones y de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Otro punto también importante que quiero enfatizar, que gracias a estas sesiones mensuales que hemos tenido, hemos implementado una organización latinoamericana únicamente con la idea de hacer una difusión académica y profesional. Y bueno, pues con base a esto, ya hemos tenido las primeras invitaciones de organizaciones de hematología de Latinoamérica y nosotros seguramente en el transcurso del próximo año vamos a estar haciendo invitaciones a cada una de las sociedades latinoamericanas. Por lo pronto, agradecerle a la presidente, la doctora Raiza de la Sociedad Venezolana de Hematología, que nos envió esta invitación para compartirla con todos que nos ven, sabe que nos ven en México primordialmente, pero bueno, a todos los colegas de América Latina. Son estudios citogenéticos en neoplasias hematológicas, un compromiso y un desafío. La reunión está programada para el día de mañana, 12 de noviembre. Ustedes pueden verificar los horarios de acuerdo a cada país y ustedes pueden verificar el horario que tendríamos con respecto al horario que está marcado, que es para Venezuela. Aquí viene el código QR, si quieren escanearlo para que en automático los lleve al lugar, para que puedan hacer, tiene que hacer un preregistro. La sesión va a ser por Zoom. Entonces lo dejo unos segundos para quien quiera escanearlo, posicionar el sitio web. De todas maneras, en nuestras redes de la AME también hemos estado haciendo la promoción y la difusión acorde a la petición que tuvo a bien hacernos la presidenta de la Sociedad Venezolana. También otro punto importante y relevante es recordarles que la agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología está llevando a cabo
el coloquio Leucemias Agudas, Síndrome Mielodisplásico, que es el primero, que seguramente muchos de ellos vendrán con el apoyo y el soporte y la dirección de la doctora Nidia Zapata y la doctora Marta Alvarado. Es muy importante recordarles que esto no tiene costo y aquí nuevamente ustedes pueden ver el sitio web donde ustedes pueden registrarse. La verdad es que les muestro brevemente el programa, simplemente para que echen un vistazo. Es miércoles 18 de noviembre, jueves 19, viernes 20 y sábado 21 de noviembre. Entonces, es miércoles, jueves y viernes, empieza a 7 de la tarde y igualmente el día sábado, entonces creo que, perdón, es la mañana del día sábado, perdón. Así que pues podemos darnos un tiempo y darnos una muy buena actualizada de lo que son leucemias agudas y síndromes mielodisplásicos. Nuevamente les muestro código QR para que ustedes puedan igualmente escanear el sitio y posicionarse en la página donde tienen que hacer igualmente un preregistro. Les van a llegar por correo electrónico la notificación para que ustedes puedan accesar al sitio y poder ver este importante coloquio de leucemias y síndromes mielodisplásicos. También nuevamente les enfatizo que a través de la página de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología se está llevando a cabo. Y bueno, nuestra sesión extraordinaria del mes de noviembre, que tuvo a bien a autorizarnos nuestro presidente, el doctor Oscar Hernández Zamudio, es optimización de los protocolos de leucemias. Y bueno, pues aquí es un nuevo panorama y también es un nuevo desafío. Y bueno, se nos va a hablar en primer lugar por parte del doctor Oscar la explicación de cómo se conformaron estos grupos de trabajo oncológicos para la optimización, que es algo que viene manejando mucho la Secretaría de Salud, la optimización de los recursos para dar los mejores tratamientos, el protocolo técnico de leucemias mieloides agudas, que lo va a dar la doctora Roberta de Micheli, el protocolo técnico de leucemias linfoides agudas, cargo de la doctora Carla Espinosa, que ha sido una de las que ha insistido y ha logrado que llevemos a cabo esta sesión, por supuesto igualmente muy importante. Y para finalizar, el protocolo técnico de leucemias crónicas, que es también un punto muy importante, a cargo del doctor Gilberto Barranco. Les comento que al final la doctora Carla Espinosa nos va a estar apoyando en la coordinación de las preguntas. Tengo a bien a presentarles quién es el doctor Oscar Gerardo Arrieta Rodríguez, el que nos va a hablar del primer tema de la optimización. Es coordinador de la Clínica de Cáncer de Pulmón y Tumores Torácicos, jefe del Laboratorio de Medicina Personalizada del Instituto Nacional de Cancerología de México. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina y también de la Academia Mexicana de Ciencias. Es profesor titular del curso de alta especialidad en oncología torácica en el posgrado de la Facultad de Medicina de la especialidad de oncología médica del propio Instituto Nacional de Cancerología y forma parte, por supuesto, del Tema Nacional de Investigadores nivel 3. Y bueno, pues ustedes también revisen el número importante de publicaciones que tiene y él nos va a hablar de estos grupos que se conformaron, por supuesto, en el área de hematología, pero bueno, no fue la única área en el cual se estuvo tocando. La doctora Roberta Di Micheli Gómez, que ya la hemos tenido igualmente en otras sesiones. Ella es médica hematóloga adscrita al Departamento de Hematología y Oncología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Ella es coordinadora de la Clínica de Leucemias Agudas. Igualmente es autora de varias publicaciones nacionales e internacionales. Y bueno, pues está liderando el grupo de trabajo Leucemias Agudas, cosa que es muy importante para lo que se requiere como país, como unión, para poder desarrollar. Y también les quiero presentar y agradecer a la doctora Carla Adriana Espinosa Bautista por su interés, por su empuje y por su impulso para presentarles el tema del día de hoy. Muchas gracias, doctora Carla. Ella es médico hematólogo con su especialidad en trasplante de médula ósea por el Hospital Universitario en La Fe, en Valencia, coordinadora de la Clínica de Leucemias Agudas en el Instituto Nacional de Cancerología. Igualmente es autora y coautora de numerosos artículos de publicación
revistas de alto impacto, además de ser conferencista, y bueno, pues ella está muy interesada en que se lleven estos grupos de trabajo y dar a conocer lo que se ha estado trabajando. Finalmente, pues el tema también es no solamente hablar de leucemias agudas, de leucemias crónicas. En otras sesiones también el doctor Gilberto Barranco Lampón nos ha acompañado con temas relacionados a leucemias crónicas. Él es médico hematólogo, adscrito a la Clínica de Leucemias Crónicas en el Hospital General de México, y él también está adscrito al Instituto Nacional de Cancerología, el cual lleva también la Clínica de Leucemias Crónicas. Él, además de su formación como médico especialista, tiene una estancia formativa en el Servicio de Hematología y Trasplante hematopoyético del Instituto Europeo de Oncología en la ciudad de Milán. Él también estuvo en el Laboratorio de Investigación Translacional en el MD Anderson Cancer Center, pero de Madrid. Él también hizo una subespecialidad en trasplante en el propio Instituto Nacional de Cancerología, y también hizo otra subespecialidad en medicina translacional. Así que pues este es nuestro grupo de conferencistas el día de hoy. Les auguro una gran sesión y bueno, vamos a iniciar. Estos son nuestros conferencistas y bueno, pues nuevamente para recordarles cuáles son los temas, y bueno, pues vamos a arrancar con el doctor Oscar. Así que muchas gracias y buena tarde. Buenas tardes, muchas gracias a la Agrupación Mexicana para el Estudio de Hematología, la oportunidad de platicar con ustedes acerca de los protocolos de tratamiento en oncología. Yo soy oncólogo médico y he tenido la oportunidad de participar y organizar los protocolos a través de la Oficialía Mayor, de la Secretaría de Salud, del Consejo de Seguridad, para tratar de realizar protocolos de tratamiento a los pacientes con cáncer, y de esta manera ser más homogéneos y poner una agenda, tratar de poner una agenda en oncología a nuestras autoridades en salud. Primeramente, es importante mencionar que sabemos que el cáncer es la primera causa o segunda causa de muerte, particularmente en menos de 70 años, y esto conlleva que hay una muy importante afección económica indirecta en la población de edad productiva, y en más de los países en el mundo, en la mitad de los países del mundo. Y se estima que será una barrera más importante para aumentar la expectativa de sobrevida en el siglo XXI. Solamente en el 2018 se estimaron más de 9 millones de muertes atribuibles a enfermedades oncológicas, y hasta 65% de las muertes por cáncer ocurren en regiones menos desarrolladas como Latinoamérica y México, demostrando la necesidad de eliminar las barreras para el tratamiento oncológico. Mientras en Estados Unidos la sobrevida de 5 años para pacientes con cáncer de mama es el 84%, comparado con países en África, esta cifra es apenas del 12%. Las tasas de curación para cánceres infantiles en países desarrollados son del 75%, comparado con el 10 o 15% en países en vías de desarrollo. Esto significa que cada año mueren más de 100,000 niños por falta de acceso a medicamentos existentes. Y en el caso, yo soy oncólogo médico enfocado a cáncer de pulmón y enfocado particularmente en cáncer de pulmón, el efecto de advenimiento de nuevos tratamientos como inhibidores de tirosinasa, inmunoterapia, ha cambiado drásticamente el panorama de pronóstico de los pacientes con cáncer. Un ejemplo también es que en 1995 la expectativa de vida a 5 años es de 6% previa a los tratamientos innovadores, mientras que ahora se ha triplicado teniendo una expectativa de sobrevida de 22% en este grupo de pacientes. De tal manera que la necesidad es urgente de encontrar vías que permitan el acceso irrestrictivo a la terapia que, en base a la medicina basada en evidencia, debe recibir un paciente con alguna enfermedad oncológica para mejorar su pronóstico. Esto va a cerrar la brecha de desigualdad que supone la falta de acceso a la salud. Simplemente en la Organización Mundial de la Salud se estima que más de 7 millones de vidas podrían salvarse en los próximos años si logramos implementar los hallazgos científicos más adecuados para cada nación, tener como base la cobertura de salud universal respecto a las enfermedades oncológicas y la movilización de actores claves para el accionar de este cambio.
Entonces vemos que en el caso del cáncer de pulmón se presentan, hay una mayor mortalidad en comparación con otros cáncer de mama, cáncer de próstata o cáncer de colon combinados. La tendencia mundial y regional apunta a un aumento del número de casos. Para el 2040 van a ser alrededor de 3 millones y en realidad existe un incremento particularmente alto en lo que es en países en vía de desarrollo como México. Vemos aquí las primeras causas de muerte por cáncer en México: pulmón, mama, colon, próstata, cervicuterino, y estos no habían sido incluidos, todos han sido incluidos excepto pulmón en los gastos catastróficos. Y la única que particularmente, esto conllevando que tengamos que solamente el 50% de los pacientes con tratamientos que cubren los gastos catastróficos. Sin embargo, leucemias, estómago, melanoma, sarcomas, que son neoplasias muy importantes, no están cubiertos con gastos catastróficos. De tal manera que pues vemos que en México existe un sistema de salud privado y sector público, con una proporción preponderante de la población siendo atendida en algunos de los centros del sector financiados por el gobierno. Nuestra Constitución mexicana pues garantiza que toda persona en el territorio nacional tiene derecho a la protección de la salud, implicando que el Estado debe mantener una actividad constante y enérgica para garantizar a los mexicanos que cuenten con una atención integral. Y esto es, la atención en la salud pues debe ser garantizada en un contexto de equidad. Por supuesto, la ausencia de diferencias lleva que muchos grupos sociales tengan determinados tipos de tratamiento que van a ir asociados con condiciones sociales, económicas y demográficas. Es importante señalar que desde el gobierno, a las acciones que permitan que una población heterogénea tenga acceso equitativo a los servicios para el tratamiento del cáncer y tratar de cerrar la brecha de inequidad que existe en cáncer. Entonces, esto es un ejemplo, una tabla que publicamos recientemente acerca de las disponibilidades de tratamiento de cáncer de pulmón en nuestro país. No solamente es inequitativo dentro del sector salud, sino que dentro de la población del gobierno, IMSS, ISSSTE, Pemex, existen muy importantes variaciones en cuanto a primera línea de tratamiento, inmunoterapia, terapia biológica o realizar la genotificación de los pacientes con cáncer de pulmón. Entonces, esto lleva una muy amplia brecha. Y mientras se van conociendo en cáncer de pulmón, por ejemplo, diferentes tipos de blancos terapéuticos que dan un incremento en el arsenal y que sabemos que pueden incrementar la sobrevida prácticamente al triple, vemos, por ejemplo, que los pacientes con cáncer de pulmón con EGFR mutado tienen una reducción de riesgo de muerte cuando tienen acceso a los tratamientos, casi o más de un 80% de reducción de muerte, en pacientes con ALK, en un 75% de reducción de muerte con el tratamiento de tratamiento blanco. Y solamente el 20-30% de los pacientes se realiza la prueba de genotificación. Existe una inequidad en el tratamiento y en las pruebas genómicas. Sabemos, por ejemplo, que cuando hacemos estudios farmacoeconómicos es mejor realizar la prueba y dar un tratamiento biológico que solamente dar tratamiento de quimioterapia. Realmente, conociendo la prevalencia de la enfermedad y de la mutación, los costos de atención son un mayor costo-beneficio que dar solamente tratamiento de quimioterapia. Sin embargo, en muchas instituciones, como en el IMSS, seguimos utilizando tratamientos solamente de quimioterapia a pesar de tener estos gastos. Y vemos las diferencias de expectativa de sobrevida que tenemos en los pacientes del Instituto Nacional de Cancerología con programas especiales en donde tenemos acceso a terapia biológica, 74% de expectativa de sobrevida, cuando solo con quimioterapia es un 20%. Entonces, realmente tenemos varias recomendaciones que hemos intentado implementar. Uno son los factores de riesgo, por supuesto, es mucho más barato prevenir, y uno de los más importantes es el tabaquismo. Y otro es también implementar tamizaje y el diagnóstico temprano. Los costos de atención de los pacientes en estadio 1 comparado con estadio 4 son, aún sin contar la inmunoterapia, son 15 veces
más caros los tratamientos en estadios avanzados que en etapa temprana, además, por supuesto, del pronóstico de los pacientes. Vemos muy altos costos de tratamiento para cáncer de pulmón de manera directa y también de manera indirecta por todos los costos de los pacientes que dejan de tener una productividad. Y vemos que en Japón, por ejemplo, el 40% de las etapas son tempranas, en Estados Unidos 30%, en Reino Unido 22%, Brasil, que tiene unas características similares a nuestro país, 15%, y en México solamente el 0.6% tiene etapas tempranas. Esto hace que el paciente tenga pobre pronóstico y un alto costo. Entonces aquí vemos los costos atribuibles al tabaquismo y por supuesto por etapa. La mayor parte de los costos son de etapas 4 y si vemos uno por uno, pues son 15 veces más costosos. Otro es también aumentar el personal de salud capacitado en oncología. La mayor parte de los especialistas están en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Es necesario tener en el país una mayor distribución de áreas de oncología y por supuesto falta de especialistas en oncología para poder llevar una mejor cobertura. Un problema muy grave también es la tecnología en radiooncología, que es una parte básica del tratamiento del cáncer. Si nosotros vemos los pocos equipos que existen y el número de especialistas son pocos en nuestro país y están mal distribuidos. Así, por ejemplo, vemos aquí la distribución de los equipos de radioterapia y la mayor parte están en las ciudades más importantes. Muchos estados no tienen el equipo necesario, aún más los recursos humanos de los radiooncólogos, que son alrededor de 368 médicos, y que pues, más o menos corresponde a un radiooncólogo por cada 345,000 habitantes. Entonces, esto es realmente ridículo para lo que se requiere en el país. Y pues se requiere un análisis minucioso y por supuesto, esto es costoso, pero hay que dar a conocer esto a las autoridades para poder tomar mejores decisiones. Un punto muy importante es los biomarcadores. La mayor parte de los biomarcadores en oncología están dados a través de la industria farmacéutica, conllevando un importante conflicto de interés. Y sin embargo, los biomarcadores, además de ser pronósticos predictivos de tratamiento, nos van a ya dar un costo farmacoeconómico. Y vemos en inmunoterapia que hay un grupo de pacientes que se beneficia, que son alrededor del 20%, sin embargo, el 80% pueden ser tratados adecuadamente si se tienen los biomarcadores adecuados, como la expresión de PDL1, carga mutacional, la expresión de genes. Y vemos diferencias enormes en cuanto a quimioterapia, de acuerdo con inmunoterapia, si seleccionamos adecuadamente a los pacientes. De los más importantes también es implementar estrategias para el acceso a los pacientes de cáncer a terapias sistémicas de última generación. Esto es uno de los puntos más importantes y que va de la mano con la genotipificación. Y los pacientes deben tener acceso a los medicamentos sistémicos que están indicados en base al perfil molecular. Y es de suma relevancia que los pacientes con tratamiento con cáncer no dependan de su afiliación institucional para recibir tratamiento eficaz, buscando con base en el perfil del paciente se otorgue el mejor tratamiento y fundamentada en la evidencia científica. Y es ahí como se desarrollaron estos grupos de especialistas en el área de oncología, seleccionándolos por su perfil académico, también tratando de quitar el conflicto de interés, que es muy difícil en oncología. No hay ninguna otra especialidad que tenga mayores conflictos de interés con la industria farmacéutica que los oncólogos. Somos un grupo muy consentido y, por ejemplo, es difícil formar grupos que no tengan realmente un conflicto de interés. Entonces, se formó estos grupos de interés con el orden de implementar. Hay medicamentos extremadamente eficientes, por ejemplo, lorlatinib versus crizotinib, y el costo de ambos medicamentos son muy similares, y vemos aquí la expectativa de sobrevida de los pacientes es abismal. Y, sin embargo, solamente se tienen tratamientos con crizotinib en algunas instituciones y no medicamentos que pueden ser similares, pero con un costo, pero con un mayor beneficio. Vemos medicamentos como brigatinib, que dan tratamientos en segunda línea de 18 meses, llevando a que los pacientes tengan un promedio de vida hasta 5 años de expectativa de sobrevida. Entonces, es muy importante poder tomar las decisiones en base a la evaluación tecnológica en salud, ver la necesidad insatisfecha,
con terapias disponibles, ver la actividad clínica, es fundamental ver el riesgo de sobrevida. Va a haber medicamentos de muy alto costo que solamente van a tener 1 o 2 meses de beneficio en sobrevida, que son estadísticamente significativos, pero que realmente el costo farmacoeconómico no es alto. Debemos de ver una efectividad comparativa, ver el grupo que tienen mayor beneficio, hacer análisis de costo-efectividad, tener grupos de farmacoeconomía son muy importantes. Esto no lo tenemos en México y muchas de las decisiones que se toman son en base a los intereses de la industria farmacéutica y vemos cómo muchos médicos o inclusive fundaciones forman parte de este rol que tiene la industria farmacéutica y también llevando esto a la política, y vemos cómo cada año en cáncer de mama se van incrementando los medicamentos, mientras en sarcoma o en otras neoplasias no se tiene ningún tipo de tratamiento. Entonces, tomar decisiones a nivel de farmacoeconomía es importante, ver el impacto presupuestal. El tratamiento oncológico es extremadamente caro, no es un problema de México, es un problema mundial y es algo que no tiene fondo. Y por supuesto que en un país como nuestro tenemos que tener limitaciones en los costos de los medicamentos. No se trata de comprar lo más caro, se trata de comprar lo mejor con lo poco o mucho que tenemos. Y, por supuesto, tener restricciones. Y por las restricciones que podremos tener es precisamente con los protocolos de atención que tengan bien restrictos los pacientes de acuerdo a las características del paciente y biomarcadores. Y, por supuesto, necesitamos financiarlos. Necesitamos tener convenios con la industria farmacéutica, reducción de costos, estrategias de acceso a los medicamentos, con el fin de poder tener acceso a los mejores medicamentos. Entonces, no hay realmente un mejor proceso para la evaluación de tecnologías. Hay muchos países que tienen, por ejemplo, Reino Unido, las guías NICE, que están bajo procesos de farmacoeconomía, y esto es extremadamente importante en oncología. Y, sin embargo, es necesario imitar estos procesos como en México. También cada sociedad tiene diferentes preferencias y valores en la evaluación de tecnologías y pues es muy complejo, se requiere gastos gubernamentales importantes. Es importante, por supuesto, tener un análisis de farmacoeconomía que nos indique cuáles son los medicamentos que van a tener más año vida ajustados a calidad para poder tener decisiones. Es importante que los médicos participen, pero no sean los únicos que tomen las decisiones como están en el consejo, sino que sean los farmacoeconomistas junto con los médicos que tomen las mejores decisiones para poder comprar los mejores medicamentos y hacer convenios con la industria farmacéutica y poder brindar a los pacientes los mejores resultados. De tal manera que es, uno, alentar el acceso, manejar la incertidumbre que pueda tener el pagador, que en este caso es el gobierno, y de esta manera tratar de mejorar nuevamente todo el acceso a los medicamentos. Vamos a ver incertidumbres en cuanto a los resultados en sobrevida, efecto de la incertidumbre sobre resultados de seguridad a largo plazo, tener un riesgo financiero, tener impacto presupuestal, conocerlo, y el riesgo de uso, ¿no? ¿Qué tanto va a durar el tratamiento? Mayor población de los pacientes, y para ver si podemos cumplir con el impacto presupuestal que tenemos asignados. Entonces, de tal manera que se hace este protocolo de atención que va a tener, uno, homogeneizar el tratamiento del sistema de salud. Esto va a dar mejores resultados, restringir la actividad con los medicamentos, tener una equidad en la población, que es justicia, seleccionar las mejores drogas con un impacto real en sobrevida y basado en costos de farmacoeconomía y no en intereses farmacoeconómicos de la industria farmacéutica. Y al conjuntar también la compra de medicamentos, se puede lograr una mejor negociación con la industria farmacéutica, así poder también tener competencia de medicamentos, por ejemplo, inhibidores de aromatasa, que tienen la misma actividad, y puede lograr una negociación de que dé mejor precio, tener el 90% del costo y 5% de los otros dos, y de esta manera mejorar los costos y la negociación. Realizar en conjunto con expertos o líderes de opinión, con especialistas de farmacoeconomía, y hacer los algoritmos necesarios. Y bueno, el ejemplo que queremos llevar es esto a las guías NICE.
en el cual da recomendaciones basadas en los comités independientes, que incluyen profesionales y consultados por las partes interesadas, mejorar la atención sanitaria y social a través de orientación basada en evidencia. Y bueno, además de estos protocolos, pues es también en oncología muy importante fomentar la investigación, qué tan lejos llegue la atención y la mejoría en oncología, es estrechamente relacionado con la investigación. No hay ninguna otra especialidad como hemato-oncología que vaya tan estrecho a la investigación. Y por supuesto, eso también va a dar la oportunidad de tener nuevos medicamentos, conocer nuestra propia epidemiología, nuestra propia toxicidad de medicamentos, y además mejora el pronóstico del paciente, obtiene recursos oncológicos, evalúa de manera objetiva nuestros resultados y tenemos resultados en nuestra población. En este estudio, por ejemplo, analizamos a los pacientes pareados por el ECOG y vemos que aquellos pacientes que ingresan a un protocolo clínico tienen una mejor expectativa de sobrevida, ya sea de la industria farmacéutica o de iniciativa propia. Y bueno, pues es muy importante pues, el análisis de todos estos medicamentos y formar estos protocolos y que sean aprobados tanto por diferentes instituciones. Pero es extremadamente difícil teniendo diferentes conflictos de interés que se tienen en el área de oncología. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Pues gracias por la invitación. Ya después de todo lo que nos habló Oscar, les vamos a ir presentando como de forma en específico cada uno de los distintos protocolos en leucemias, tanto agudas como crónicas. Yo les voy a presentar primero la parte, lo más relevante del protocolo de leucemia mieloide aguda. Se los voy a presentar yo, pero bueno, en realidad esto es el resultado de mesas de trabajo donde estuvimos muchas personas trabajando durante mucho tiempo para llegar a este consenso de tratamiento en leucemia mieloide aguda. Y un poco situándonos acerca en dónde estamos en leucemia mieloide aguda en México, de entrada tener datos fidedignos sobre la incidencia de cánceres en general en México es un poco complicado y estos datos salieron pues un poco con las incidencias estimadas de Globocan y también los registros que se tienen de las distintas instituciones de salud, pero este es el número aproximado que sabemos que hay de leucemias mieloides agudas al año en el país y sabemos que además pues es una enfermedad que predomina en adultos, el 80% de ellas se presentan en adultos. Algunas cosas relevantes que tenemos en cuanto a la incidencia que es distinto a otros países, de entrada como lo hemos discutido mucho en este y otros foros, tenemos una relación muy similar en cuanto a la incidencia de leucemia linfoblástica aguda y leucemia mieloide aguda, lo que es muy distinto a lo descrito en otros países del mundo. Y eso de la mano con que tenemos una población muy joven con leucemia mieloide aguda, a diferencia de lo descrito en países desarrollados, que la mediana de edad es cercana a los 65 años, nuestra población es mucho más joven. Y eso hace que la mayoría sean candidatos a recibir un tratamiento intensivo. Otro punto que es relevante en nuestra población es que sabemos que entre un 20-30% de las leucemias mieloides agudas son leucemias promielocíticas agudas, es una prevalencia mayor a lo descrito en otras poblaciones y este subtipo de leucemia aguda pues predomina en una población muy joven con una mediana de 36 años. Y algunos datos que tenemos sobre cómo les va a nuestras leucemias en el país, sacadas del registro multicéntrico que hicimos recientemente, pues sabemos que a las leucemias mieloides agudas no promielocíticas estamos teniendo hoy en día tasas de remisión completa cercanas al 70%. Seguimos teniendo una alta tasa de mortalidad en inducción, que es algo pues, en lo que estamos trabajando desde el grupo de trabajo de leucemias agudas, con esta supervivencia global a 3 años, que sigue siendo pues, discretamente inferior a lo que está descrito en países desarrollados. Ahora, ¿en dónde estamos parados hoy en día en el mundo en leucemia mieloide aguda? Esto es solo como a muy grandes rasgos. En las no promielocíticas, pues después de más de 30 años que no había habido nada nuevo en leucemia mieloide aguda, 9 fármacos nuevos han sido aprobados por las agencias regulatorias más importantes como la FDA y la EMA en los últimos 3 años. De esos nuevos fármacos que tenemos, que todos han sido aprobados por demostrar un beneficio en supervivencia global, en realidad solamente 2 están actualmente comercialmente disponibles en México, algunos otros bajo ensayos clínicos, pero solo 2 de ellos los tenemos comercialmente disponibles. Y como todos ustedes saben perfectamente, en leucemia promielocítica aguda, pues la tendencia en todo el mundo ha cambiado
y lo que se recomienda hoy en día, en particular en los pacientes de riesgo intermedio-bajo, es usar regímenes libres de quimioterapia basados en atra y trióxido de arsénico, que esto ha cambiado por completo el panorama de la leucemia promielocítica, de ser pues una de las enfermedades malignas más fatales a ser probablemente la más curada en leucemias agudas y entre muchos otros cánceres en general. Entonces vamos a empezar a ver cómo están estos protocolos actuales de tratamiento y estos protocolos empiezan desde la parte del abordaje diagnóstico, que llevan pues un abordaje muy ordenado desde los estudios generales que van a incluir obviamente pues, los estudios de laboratorios generales, VH, química, coagulograma, perfiles virales y pruebas de embarazo en mujeres en edad fértil. De ahí pasamos a donde empiezan las cosas un poco más complicadas, que son los estudios especiales, que no solo estamos hablando de protocolos de tratamiento y de cómo incluir el mejor tratamiento, sino también un poco de poder empezar a estandarizar el diagnóstico en estas enfermedades y asegurarnos pues, que todos los pacientes puedan tener el diagnóstico correcto con un inmunofenotipo que esté estandarizado, que tratar de que todos los pacientes tengan un cariotipo analizable y se incluyen también en esto pruebas de FISH para los rearreglos que sabemos que son más frecuentes y que tienen un impacto claro en el pronóstico y también estandarizar las pruebas moleculares que ya hemos estado trabajando también en el grupo en estandarizar estas pruebas en laboratorios locales que van a ser muy relevantes no solo con fines pronóstico, pero también como blancos terapéuticos que lo iremos viendo un poco más adelante. Y obviamente otros estudios que hacemos de rutina en todos los pacientes con leucemia mieloide aguda, que vamos a utilizar antraciclenos para determinar la función cardíaca, estudios de imagen solamente en casos necesarios, en sospechas, por ejemplo, de lesiones o hemorragias en sistema nervioso central, o estudios de imagen como un PET en casos de sospecha de enfermedad extramedular. Y se incluye poder tipificar a todos los pacientes que consideremos que pueden ser potencialmente candidatos a trasplante, tipificarlos desde un inicio, porque uno de los déficits que hemos visto pues es el bajo porcentaje de los pacientes que para fines prácticos se están trasplantando en el país. Y en cuanto a tratamiento, pues empezamos con las no promielocíticas, todas las demás leucemias mieloides agudas. Y para fines de estos protocolos de tratamiento, muy parecido a lo que está en todas las guías internacionales, los dividimos en los pacientes que sean candidatos a un tratamiento intensivo contra los que no son candidatos a un tratamiento intensivo. Que aunque en el mundo estos que no son candidatos a un tratamiento intensivo son la mayoría, como ya hablamos un poco, pues en nuestra población pues solamente es menos de una cuarta parte de los pacientes que entran en esta clasificación de no candidatos a tratamiento intensivo. Y las combinaciones que hoy en día son ya el estándar de tratamiento en todo el mundo son las combinaciones con venetoclax, las combinaciones ya sea con citarabina o con azacitidina, que las combinaciones con citarabina se prefieren o más bien se dejan solamente para los pacientes que ya habían recibido hipometilantes previamente, es decir, los pacientes que tenían a lo mejor un síndrome mielodisplásico, recibieron hipometilantes por el síndrome mielodisplásico y después progresaron a una leucemia secundaria. Y se hace una acotación para los pacientes que tienen una carga baja de blastos, entre 20 y 30% de blastos y con displasia, de acuerdo a las recomendaciones de las guías británicas NICE, se recomienda que se puede dar en este subgrupo de pacientes, pues azacitidina sola. En realidad, para estas dos combinaciones, las recomendaciones de NICE se están haciendo y esperamos tener los resultados para el 2021. Y les muestro solamente pues un poco de la evidencia que llevó a que esto se convierta en el estándar de tratamiento en todo el mundo, los resultados de los estudios fase 3 que llevaron pues a confirmar la aprobación que ya se tenía, la combinación de venetoclax con citarabina comparado con citarabina con placebo, que duplicó la supervivencia global y en el análisis multivariado demostró que dar venetoclax versus placebo pues fue significativo para una mejor supervivencia global. Y por el otro lado, antes de pasar a la combinación con azacitidina, así es como quedaron las recomendaciones de dosis, que son pues las dosis estándar, ¿no? Las dosis de citarabina subcutánea, 20 miligramos por metro cuadrado, como lo damos de forma habitual en este grupo de pacientes, subcutáneo por 10 días, en ciclos de 28 días, y las dosis de venetoclax, que en esta combinación son de 600 miligramos,
haciendo pues hincapié en los ajustes de dosis que se tienen que hacer. Sabemos que en la práctica la mitad de los pacientes vamos a estar utilizando antifúngicos, que son inhibidores potentes del citocromo CP450, y entonces tendremos que ajustar la dosis a 100 miligramos, y también sabiendo los ajustes que tenemos que hacer por toxicidad, que en más de la mitad de los casos tenemos que ajustar los ciclos a darlos solo por 21 días en lugar de 28 días. Los esquemas llevan también pues la profilaxis, el tratamiento antiemético y la profilaxis con filgastrim en caso necesario, que generalmente en ciclos subsecuentes, ya estando en remisión los pacientes, pues lo utilizamos de forma rutinaria. La otra combinación, que es la combinación de azacitidina con venetoclax, pues podemos ver las curvas de supervivencia que también pues demostraron un claro beneficio de esta combinación contra azacitidina sola, tanto en respuesta completa como en la mediana de supervivencia global, que fue significativamente mejor para esta combinación, y como les decía, pues corroboró la aprobación que ya se tenía pues prácticamente en todo el mundo para esta combinación. Las dosis que quedaron en estos protocolos, pues azacitidina son las dosis convencionales que utilizamos, 75 miligramos por metro cuadrado al día por 7 días en ciclos de 28 días. Aquí poner atención que la dosis de venetoclax es un poco más baja que en la combinación con citarabina, solamente 400 miligramos, pero poner también énfasis en los ajustes, ¿no? Tanto en los ajustes por interacciones, principalmente con antifúngicos, y en los ajustes por toxicidad, que es pues relativamente frecuente que tengamos que disminuir el número de días por ciclo, y la misma profilaxis antiemética y con factores estimulantes de colonias. Después pasamos al grupo más frecuente y más importante en leucemia mieloide aguda, que son los pacientes que son candidatos a un tratamiento intensivo. Y para este algoritmo de tratamiento dividimos a los pacientes entre los que tienen mutaciones en FLT3 y los que no. Que sabemos que alrededor del 20-30% de los pacientes, y particularmente esta población pues más joven y que es candidata a recibir un tratamiento intensivo, va a tener mutaciones en FLT3. Y el tratamiento estándar de quimioterapia intensiva lo dejamos como el tratamiento que sabemos que desde hace más de 30 años nadie ha podido demostrar de forma contundente que sea mejor a esto, que es el 7+3, una inducción de 7+3, que ahorita vamos a revisar algunos de los detalles al respecto, y consolidaciones con dosis altas de citarabina, hasta 3 consolidaciones. Y en el grupo de pacientes que tienen mutaciones en FLT3, agregar esta terapia blanco, que es la midostaurina, que va a ser asociada al 7+3 en inducción, también en las consolidaciones, y finalmente mantenimiento por 1 año con midostaurina. Y cabe destacar que la midostaurina, que ya tiene un poco más de tiempo aprobada, es parte de las recomendaciones de las guías NICE, y no solo por eso, sino que hay distintos estudios de costo-efectividad que han demostrado el beneficio de agregar midostaurina en este subgrupo de pacientes, que sabemos que en otro contexto el pronóstico pues es muy malo. Y vamos a revisar un poco esta evidencia, que esta aprobación de la midostaurina y el estudio más grande de donde salieron las recomendaciones es el RATIFY, en donde midostaurina versus placebo demostró pues un beneficio significativo en supervivencia global, y como les repito, esto también demostró además ser una estrategia costo efectiva. Y sabemos que el principal beneficio está dado en los pacientes que no solamente reciben midostaurina, sino que reciben la quimioterapia intensiva con midostaurina y después se trasplanta. Y en este subgrupo de pacientes, la mediana de supervivencia no ha sido alcanzada en un seguimiento más de 4 años, cuando sabemos que la probabilidad de sobrevida en estos pacientes sin estas estrategias era menor al 20%. Y estas son las dosis y los fármacos que dejamos en este consenso para el 7+3 con o sin midostaurina. Las dosis estándar de citarabina que conocemos, 100 miligramos por metro cuadrado en infusión continua cada 24 horas por 7 días. En cuanto al antracicleno, como todos sabemos, pues ha habido probablemente lo que más se había hecho en los últimos 30 años en leucemia mieloide aguda, era pues rebuscar un poco cuál era el mejor antracicleno y las mejores dosis y cómo darlo. Y el consenso actual es que mientras se dé una dosis adecuada de daunorubicina, que es al menos 60 miligramos por metro cuadrado, es igual de efectivo que otros antraciclenos. Menos que esto sí es insuficiente, y por ser el fármaco menos costoso y ser igual de efectivo, dejamos a la daunorubicina.
a una dosis de 60 miligramos por metro cuadrado al día por 3 días. Todos los esquemas de tratamiento, también hubo mucha discusión al respecto, pero se estandarizó utilizar la misma terapia antiemética para la mayoría de los esquemas que sabemos que tienen un riesgo alto de náusea, vómito, que es con ondansetron y fosaprepitant, y las dosis de midostaurina, que sabemos que se tienen que dar asociado al 7+3 a partir del día 8, 50 miligramos cada 12 horas por un periodo de 15 días. Esto evidentemente únicamente en los pacientes que tienen mutaciones en FLT3. Las consolidaciones, pues con dosis altas de citarabina, y algo muy parecido a lo que habíamos hablado sobre el tipo de antracicleno, pues también se ha discutido mucho sobre cuánto es dar dosis altas de citarabina, si realmente se requieren los 3 gramos que en ocasiones llegamos a dar, y la evidencia muestra y el consenso al que llegamos es que pareciera que 2 gramos por metro cuadrado es más que suficiente. No, dar dosis más altas no otorga mayor beneficio y sí potencialmente más toxicidad, entonces 2 gramos por metro cuadrado cada 12 horas por 3 días. Dejamos, como algunos de los esquemas lo dan, algo de antracicleno, daunorubicina dosis un poco más baja, solamente por 2 días y solamente en la primera consolidación. En la segunda y en la tercera ya no, porque la dosis acumulada de antracicleno aumentaría hasta una dosis cardiotóxica. Y lo mismo la midostaurina, en los periodos de 15 días a partir del día 8 en las consolidaciones, como están en las aprobaciones y en los estudios que llevaron a estas aprobaciones. Y finalmente, pues en los pacientes que tienen mutaciones en FLT3, el mantenimiento durante un año con midostaurina. Ahora, también hay un rubro para las leucemias mieloides agudas, no promielocíticas en recaído refractario. Sabemos que muchos de los esquemas muestran tasas de respuesta y de supervivencia muy similares. Sin embargo, con la idea de intentar estandarizar el tratamiento, se eligió el esquema que es más utilizado por todos, que es el esquema de FLAG-IDA, pudiendo dar hasta una consolidación y con el objetivo de intentar llevar a todos los pacientes a trasplante. Estas son las dosis del FLAG-IDA, que en realidad no hay mucho a discutir en ellas, sino que son las dosis estándar que se utilizan, de citarabina, hidarubicina y fludarabina intravenosa. Y sabemos que en este esquema de tratamiento, pues el filgastrim es mandatorio desde el día 1, que es parte del esquema de tratamiento. Y finalmente pasamos a la leucemia promielocítica, que lo primero, los esquemas, así como en muchas de las guías internacionales, la decisión de tratamiento depende de la estratificación de riesgo. Y esta es la estratificación de riesgo, que es la estratificación del Dr. Sanz, que es la que se utiliza en todo el mundo, que es una estratificación completamente clínica, de acuerdo a la cifra de leucocitos y plaquetas, y para fines prácticos, los pacientes con más de 10,000 leucocitos se consideran de riesgo alto, y esto es porque sabemos que son los pacientes que tienen un mayor riesgo de supervivencia, una peor supervivencia libre de recaída. Y en base a esto, para fines de tratamiento, los dividimos entre los pacientes que son de riesgo intermedio o bajo, que van a ser la mayoría de los pacientes, y los pacientes de riesgo alto, que son alrededor del 30 o lo mucho un 40%. Empezamos por dividirlos de esta forma. Sabemos que en los pacientes de riesgo intermedio o bajo son en los que los esquemas libres de quimioterapia, basados en ATRA más trióxido de arsénico, han demostrado ser incluso superiores que los esquemas de ATRA con quimioterapia. Y de hecho, en las guías NICE, en estas recomendaciones, ha demostrado estas combinaciones ser costo efectivas y están recomendadas. El principal problema que tenemos, sabemos muy bien que en México el trióxido de arsénico se ha tenido que importar hasta la fecha, y esto ha hecho pues que el costo de dar este esquema de tratamiento sea prohibitivo. Y de hecho, en base a esto, muchas de las recomendaciones internacionales dicen que aunque hay estudios, que ahorita lo vamos a ver, que han demostrado pues la superioridad de este esquema, la realidad es que ATRA más quimioterapia sigue siendo una opción buena de tratamiento, y justamente para los países en los que no se tiene disponible trióxido de arsénico y el costo de importación es demasiado alto, pues es razonable y totalmente justificable dar ATRA con quimioterapia. Dejamos para fines de estas recomendaciones las dos opciones de tratamiento, y esto dependerá de qué tanto se logre negociar una importación a un costo pues razonable y asequible del trióxido de arsénico, y si se logra esta negociación a un costo razonable, pues tendremos esta oportunidad. Pero sabemos que si no,
es perfectamente razonable y aceptable dar atra con quimioterapia. Y sabemos también, por otro lado, que los pacientes de riesgo alto, aquí sí es importante dar quimioterapia, entonces aquí nos quedamos con las combinaciones de atra con quimioterapia. Y en cuanto a los esquemas de tratamiento, decidimos quedarnos con este esquema ICAPL, que es basado en daunorubicina, que ahorita lo vamos a disecar un poco mejor, porque además hemos visto que daunorubicina es el antracicleno más utilizado y sabemos que no es inferior a otros antraciclenos. Este es el esquema de atra con trióxido de arsénico, que se queda para los pacientes de riesgo intermedio o bajo, que las aprobaciones y el beneficio en costo-efectividad está dado por estos estudios en donde se aleatorizaron a atra más trióxido de arsénico versus atra más quimioterapia. Así es como en la parte de arriba podemos ver cómo es el esquema de atra con trióxido de arsénico, una inducción con el trióxido de arsénico diario, al igual que el atra, hasta que el paciente esté en remisión completa. Y las consolidaciones, el trióxido de arsénico se da 4 semanas sí y 4 semanas no, por 4 ciclos y solamente 5 días de la semana, de lunes a viernes, y el atra por periodos de 15 días con 15 días de descanso. Estos son 7 en total y aquí termina, ¿no? En esta opción no hay mantenimiento, a diferencia de la opción de atra con quimioterapia. Y vemos que lo primero importante es que es una enfermedad que incluso con el esquema menos bueno, digamos, las tasas de respuesta hematológica completa son excelentes, 100 versus 97%, y aquí tenemos estas curvas de supervivencia global a largo plazo que quisiéramos tenerlas en muchas otras enfermedades. Aunque atra con trióxido de arsénico es significativamente superior, atra con quimioterapia los resultados siguen siendo muy buenos, y aquí tenemos estas supervivencias a 50 meses de 99 contra 92%. Y el esquema de quimioterapia, que sería la opción por si no se logra algo razonable en cuanto a costos, y el esquema de preferencia para los pacientes de riesgo alto, es el ICAPL, que está basado en los protocolos AIDA y PETEMA, pero con daunorubicina, que está bien descrito y bien demostrado que tiene la misma actividad antileucémica que idarubicina, estas dosis que se consideran las adecuadas. Y este esquema de tratamiento sí está estratificado de acuerdo al riesgo de SANS de los pacientes, bajo, intermedio o alto. La inducción es daunorubicina más atra hasta que el paciente esté en remisión completa, y 3 consolidaciones para los 3 grupos. La primera, basada en daunorubicina, solamente los pacientes de riesgo alto, se agrega la citarabina también. La segunda consolidación para los 3 grupos con mitojantrona, y la tercera también con daunorubicina para los 3, y perdón, aquí me faltó agregar citarabina también para los pacientes de riesgo alto. Y a diferencia de los esquemas de atra con trióxido de arsénico, sabemos que estos esquemas de quimioterapia sí se ha demostrado un beneficio del mantenimiento con pulsos de atra por 15 días cada 3 meses y además metotrexate y 6-mercaptopurina durante 2 años. Y además sabemos, y esto es parte también de los protocolos de tratamiento, que estos pacientes de riesgo alto hay que estar midiendo enfermedad mínima residual mediante PCR cada 3 meses durante 3 años. Y solamente les presento aquí algunas de las personas de todo el grupo de trabajo que estuvo trabajando en esto, las personas que estuvieron pues más específicamente trabajando o aportando para este esquema de tratamiento de leucemia mieloide aguda. Y pues por mi parte sería todo. Bueno, en el caso de las leucemias linfoblásticas agudas, para mí es muy importante decirles que estos grupos de trabajo llevan años conformándose, y esto desde la conformación del grupo de trabajo de leucemias agudas que ustedes conocen en el 2015 con la participación del doctor Eric Crespo. La idea de este primer grupo de trabajo era ver cómo estábamos en la incidencia y en la prevalencia, y así como en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las leucemias agudas linfoblásticas, y pasar después a las leucemias mieloblásticas. Y esto, como les decía, empezó en el 2015, tratando de respondernos algunas preguntas que pues, siempre hemos tenido, que es si en realidad en México tenemos una mediana de edad más chica del momento del diagnóstico, de 28 años.
si tenemos alguna mayor incidencia y prevalencia de este tipo de leucemias, porque ha sido descrito que en Centroamérica y en algunas partes de Sudamérica como Brasil, Colombia y Ecuador, pues la incidencia de LAL es muy similar a la de leucemias mieloblásticas, como había mencionado la doctora Kellis. También es importante saber, o era muy importante para nosotros saber, si teníamos un peor pronóstico, y actualmente con un estudio retrospectivo del que vamos a hablar brevemente, sabemos que sí, que nuestros pacientes en general tienen un peor pronóstico de lo esperado para la edad. Lo que no sabemos es si esta menor supervivencia está asociada a la heterogeneidad en el tratamiento, porque como hemos visto, pues cada instituto basado en los diferentes sistemas de salud que tenemos y en diferentes accesos, tanto si el paciente tiene que pagar el tratamiento de su bolsillo o lo puede pagar el gobierno, pues esto puede hacer un cambio en los protocolos. O si la supervivencia también está afectada más bien por lo mal que hacemos el diagnóstico o por la falta de acceso para el diagnóstico. O hay algunas otras variables importantes como las económicas, sociales y culturales. Y aquí nada más es para demostrarles cómo tenemos pequeños estudios retrospectivos en donde podemos ver que hay grupos importantes en el IMSS, en el ISSSTE, haciendo esfuerzos para ver cómo nos va, ¿no? Y en general parece que fuera del ISSSTE específicamente con la doctora Alvarado, pues las supervivencias reportadas son malas. Y es por eso que decidimos hacer un estudio retrospectivo en donde se incluyó una corte de casi 600 pacientes, estudiando desde el 2009 al 2015 a estos pacientes. Y pues pudimos comprobar que en general la mediana de edad es baja comparado con lo que hay en otros grupos caucásicos reportado previamente, ¿no? Con medianas entre 26 a 28 años. Y como podemos ver en esta gráfica, la mediana de supervivencia global pues es bastante mala, de 12.9 meses. En este estudio retrospectivo pues no pudimos identificar qué exactamente lo que pasaba o por qué teníamos tan mala supervivencia. Sin embargo, sí pudimos identificar que la mayoría de nuestros pacientes estaban tratados con Hipercevad. Y que muchos de nuestros pacientes, a pesar de necesitar inhibidores de tirosincinasa o trasplante, pues no llegaron a este tipo de tratamiento porque no tenían los recursos necesarios. O sea, a partir de esto, lo que sí vimos en este estudio es que no hubo una diferencia en la supervivencia entre ninguno de los institutos y podemos ver que estaban involucrados Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE. Como sabemos, entonces, a partir de esto, nosotros decidimos como grupo de trabajo de leucemias agudas cambiar el tratamiento de Hipercevad hacia lo que se ha demostrado en los últimos 10 a 15 años, que es que los pacientes que están en una edad de entre 15 a 39 años tienen un mejor pronóstico cuando son tratados con protocolos pediátricos. Y esto ya se ha visto en diferentes grupos, comparándolos de diferentes maneras. Y sabemos que aquellos pacientes que se encuentren dentro de este rango de edad tienen un aumento en la supervivencia libre de enfermedad cuando se utiliza un protocolo pediátrico que cuando estamos utilizando algún protocolo de adultos, y estoy hablando específicamente de Hipercevad, en donde no hay o no se incluye la asparaginasa. También hay una disminución del riesgo relativo para la recaída al utilizar estos protocolos pediátricos. Es por eso que nosotros quisimos valorar el protocolo pediátrico que se utilizaba, que ustedes todos conocen, por la doctora Stock, es el CAL-GB 10403, en el que se utilizó diferentes, y ahorita vamos a hablar más específicamente de los tratamientos que se utilizaron durante el protocolo y la adaptación que se realizó para México, pero podemos ver que incluso en pacientes latinos, o aquí definidos como hispánicos, pues tienen una mejor supervivencia cuando utilizamos un protocolo pediátrico como este tipo CAL-GB 10403. Y aquí también es importante recordar que parece que nuestra población tiene un peor pronóstico asociado a una sobreexpresión de CRLF2. E incluso estos pacientes tuvieron una mejor respuesta que comparados con los que recibieron solamente protocolos de adultos.
Hasta este momento, creo que dentro del grupo de trabajo de leucemias agudas, pues no había ninguna controversia acerca de que teníamos que cambiar hacia un protocolo pediátrico. Sin embargo, fue difícil establecer cuál protocolo pediátrico sería el mejor para nuestro país. Esto es porque no hay ninguno que haya demostrado ser mejor que otro. Y cada uno de nosotros en nuestras instituciones ya teníamos algún protocolo pediátrico en proceso de uso. Entonces, aquí hubieron algunas controversias. Lo que quisimos hacer en nutrición y en el Instituto Nacional de Cancerología con la doctora Roberta de Michelis es adaptar este protocolo de CAL-GB 10403 a una población mexicana. Y estoy hablando básicamente en cuanto a la asparaginasa con E. coli y al uso de rituximab también. Con esto se establecieron ciertos tratamientos que empezamos a utilizar. En nutrición utilizaron directamente CAL-GB 10403 y en el INCAN, que veníamos utilizando más o menos desde el 2016-2017, el protocolo de BFM, continuamos con este protocolo. Y lo que hicimos fue compararlos y decidir cuál era el mejor para poder proponer un mejor tratamiento para México y sugerirlo para estos protocolos técnicos. Y aquí pueden ver en una reciente publicación la comparación de el protocolo BFM que se está utilizando en el INCAN, que está en este caso con una línea roja, y el protocolo de CAL-GB que se utilizaba en nutrición, que podemos ver que la supervivencia es mucho mejor. E hicimos una comparación de forma retrospectiva de cómo nos iba con Hipercevad. Y pues con estos resultados nosotros decidimos que lo mejor era utilizar o iniciar a utilizar CAL-GB en nuestros institutos. Para poder decidir y cambiar hacia este modelo, se hizo una votación junto con los principales médicos que han estado involucrados en este grupo de trabajo de leucemias agudas, y para mí es muy importante darle tiempo a esta diapositiva para que ustedes identifiquen que hemos trabajado con hospitales de salubridad, pero también con el IMSS, con el ISSSTE e incluso, y muy importante, con hospitales privados. Casi en un 80%, la mayoría de la votación apoyó el uso de CAL-GB 10403. El otro esquema que estaba que era bastante utilizado y que seguirá siendo bastante utilizado es el del ISSSTE de la doctora Marta Alvarado, porque ellos tienen resultados que son importantes y que han podido reproducir y que les va bastante bien. Con esto quiero decir que a pesar de que la sugerencia de un protocolo técnico es para homogenizar y para tener las ventajas de poder hacer mejores estudios dentro del país, pues que no siempre vamos a lograr todos un consenso, pero sí que creo que podemos empezar a trabajar como más juntos con la evidencia como se ha mostrado hasta ahora. Entonces, con esto los protocolos técnicos, el Consejo de Salud nos pidió presentarlos hace unas semanas, y al igual que las leucemias mieloides agudas, pues se incluye la parte de diagnóstico, que es muy importante, que pues son los estudios generales que ya conocemos, biometrías, químicas, electrolitos, y dentro del diagnóstico y clasificación de riesgo también fue de vital importancia la participación de citometristas para definir cuáles eran los marcadores que íbamos a utilizar para definir las leucemias agudas linfoblásticas. Y aquí está el panel completo, el ALOT de inicio, y después para definir si es una LAL-B o una LAL-T, y se solicitaron este tipo de cariotipos y FISH, así como el estudio de tipificación de HLA para aquellos pacientes candidatos a trasplante. Entonces, los protocolos técnicos, como ven, incluyen desde un inicio ya el diagnóstico, y esto es algo importante porque muchos de nuestros hospitales no tienen cómo realizarlo. Sin embargo, es la manera de mostrar por qué necesitamos, o mostrarle al gobierno que necesitamos que nos den este tipo de herramientas para poder hacer un buen tratamiento y un buen diagnóstico. Entonces, en el caso de leucemias linfoblásticas agudas, dividimos a aquellos pacientes en aquellos que pudieran recibir un tratamiento intensivo contra un tratamiento no intensivo.
Y un poco similar a lo que hicimos en leucemia mieloide aguda, fueron estimaciones a partir de Globocan y de la presencia de pacientes en los diferentes sistemas de salud, en ISSSTE y Secretaría de Salud, así como Pemex, Sedena y CEMAR. Y dividimos a los pacientes que fueran Filadelfia negativo contra Filadelfia positivo, hablando aquellos que pueden recibir un tratamiento intensivo con Filadelfia negativo. El tratamiento de inducción, como les dije, la mayoría opinó por CALGB 10403. Como sabemos, nuestros pacientes pueden tener hasta un 15% de refractariedad, y para este tipo de pacientes contemplamos 3 esquemas diferentes para continuar en el caso de refractariedad, que es Ipercevad, que es lo que mayormente se utiliza. Aunque sabemos que blinatumomab ha arrojado buenos resultados, nosotros sí quisimos acotar el uso de blinatumomab, principalmente por los costos, a aquellos pacientes que tuvieran alguna refractariedad menos de 10% de blastos. Pensamos que darlo con más de 10% de blastos es una toxicidad muy alta que quizás puede mejor considerarse dar otras quimioterapias como Idaflag e Ipercevad, que ya todos conocemos. En el caso de las guías NICE, blinatumomab en recaída también está en evaluación, pero todavía no ha sido confirmado. Para aquellos pacientes que tuvieran o alcanzaron una respuesta completa, que estamos pensando que pueden ser los mayores, estamos en el esquema de CALGB con una consolidación, una primera, y ahí es muy importante y está recalcado dentro de los protocolos técnicos, es después de esta consolidación hacer enfermedad mínima residual, medirla por citometría de flujo a través de Euroflow, porque aquellos pacientes que tengan mínima residual positiva deben de ser llevados a un tratamiento con un ciclo de blinatumomab. Como sabemos, estos pacientes pueden recibir hasta 4 ciclos de blinatumomab. Sin embargo, con los estudios que se han reportado como BLAST, el 80% de los pacientes van a responder con un primer ciclo y el resto con un segundo ciclo, y de ahí deben de ir a trasplante. Por eso que hemos propuesto solamente un ciclo de blinatumomab y posteriormente llevar al trasplante al paciente. Aquellos pacientes que tengan mínima residual negativa después de la primera consolidación, si tienen algún riesgo alto por citogenética, ya sea considerado por el médico, puede ser llevado directamente a trasplante, o puede terminar la consolidación 2, intensificación tardía y un mantenimiento de 2 años. En el caso de los pacientes que pueden recibir un tratamiento intensivo, pero que sean Filadelfia positivos, el tratamiento de inducción es muy similar. Sin embargo, como inhibidor de tirosincinasa, sugerimos o propusimos en estas guías dasatinib, darles a todos los pacientes directamente dasatinib. Y ahorita vamos a hablar un poquito más por qué escogimos este inhibidor de tirosincinasa. Aquellos pacientes que alcanzan una respuesta completa pueden mantenerse con dasatinib sin trasplante, y esto sería a consideración del médico tratante, pero por los estudios que están saliendo últimamente parece que los pacientes pueden ir bastante bien sin ya un trasplante alogénico. Aquellos pacientes que sean refractarios a dasatinib, en ese momento se debe de hacer el estudio de las mutaciones, y si tienen la mutación T315I, pueden recibir un rescate con ponatinib e ir a un trasplante directo. Eso para los pacientes que tuvieran un tratamiento candidatos a intensivo, pero en el caso de tratamientos no intensivos, también tenemos la propuesta en aquellos Filadelfia negativos, seguir la inducción con el protocolo igual. La verdad es que han demostrado datos muy contundentes bastante buenos, y aquellos que sean Filadelfia positivos es la misma inducción agregando nuevamente dasatinib. Solamente aquellos pacientes que alcancen una respuesta completa continuarán con las consolidaciones y mantenimientos. Para aquellos refractarios pensamos que la opción, en vez de seguir o sugerir más tratamiento intensivo, es acompañar a los pacientes de un tratamiento paliativo, que también está bien descrito en los protocolos técnicos. Y bueno, nada más creo que es importante la justificación de los medicamentos de alto costo. Creo que en el caso de las quimioterapias, a pesar de que el esquema puede cambiar un poco, creo que nadie tiene duda de que todos estos pacientes deben de tratarse con un protocolo pediátrico, pero sí la justificación de los medicamentos de alto costo es importante.
Y aquí podemos ver que hay diferentes esquemas y diferentes publicaciones y ya todos sabemos que todo paciente que tenga Filadelfia positivo debe recibir un inhibidor de tirosina sinasa. Y viendo esta tabla junto con esta, sabemos que definitivamente dasatinib ha tenido mucho mejores respuestas en supervivencia global, supervivencia libre de enfermedad y ha disminuido la proporción de recaídas. Es por eso y por su importancia dentro del sistema nervioso central que nosotros decidimos utilizar dasatinib. Dasatinib, como les decía, ha demostrado mejorar la supervivencia libre de enfermedad, ha demostrado menores tasas de recaída y esto específicamente al sistema nervioso central. Y solamente dejamos ponatinib para aquellos pacientes que se demuestre la mutación T315I y que puedan ir a un trasplante rápidamente. Y bueno, creo que no hay controversia con el uso de las nuevas terapias como blinatumomab, en las que se ha demostrado que la efectividad al darlo de forma temprana en pacientes con respuesta completa y mínima residual positiva, se alcanzan supervivencias globales bastante altas, hasta de un 36.5 meses, y esto en pacientes aún sin trasplante. Sin embargo, nosotros sí sugerimos algo muy importante dentro de las guías, y es, uno, darlo de forma temprana, es más, no pasarse de dar el tratamiento después de la consolidación 1, o sea, sí darlo apenas veamos que el paciente no está respondiendo bien a quimioterapia. La otra cosa muy importante es que el paciente vaya a trasplante, a utilizar blinatumomab solamente como puente para trasplante, porque creemos que no hay suficiente información como para nada más recomendarlo como un tratamiento de rescate sin trasplante. Y bueno, esto se ha demostrado, nada más para ver rápidamente la experiencia en el INCAN, en aquellos pacientes que les hemos dado de forma temprana blinatumomab, pues podemos ver que la supervivencia global es muchísimo mejor que aquellos pacientes que no han utilizado blinatumomab, y de hecho la mediana de supervivencia global no se ha alcanzado en estos pacientes. Entonces es por eso que a pesar de que es un medicamento de alto costo, claramente ha demostrado un beneficio en la supervivencia global. Y aquí sí me quiero esperar como última diapositiva. Hacer estos protocolos técnicos no es suficiente. Ha sido un largo trabajo. Nuevamente les digo que esto empezó con el doctor Eric Crespo, que todos conocemos. Creo que algo muy importante para que esto pueda proyectarse a futuro y pueda seguir es la diseminación de la información. Y por eso solicitamos a la AME que nos dejara presentar estos protocolos técnicos, que muy probablemente se puedan encontrar en los siguientes días o semanas en internet de forma fácil, pero sí es importante que se sepa de dónde viene la información, que no fue algo que se hizo simplemente con algo que dijo el gobierno, sino es algo que hemos trabajado muchos médicos por mucho tiempo, que aunque no en todo el momento hemos llegado a una conclusión, así es la medicina, pero que sí sabemos que con esto vamos a tener muchos mejores resultados, o al menos saber bien en dónde estamos parados. Y esto también va a hacer que justificar que el gobierno nos deba de dar el acceso a los fármacos y el acceso adecuado a un diagnóstico para que nuestros pacientes sean bien tratados. Recordar que los fármacos no son lo único, entonces a pesar de que todo fuera excelente y de verdad pudiéramos tener todos estos fármacos y se cumplieran al 100% los protocolos técnicos, debemos de seguir estudiando con estudios prospectivos para ver qué es lo que más influye, si hay condiciones genéticas, socioeconómicas o la experiencia dentro del grupo que influyan en la supervivencia de nuestros pacientes. Y así como les dije que para mí era muy importante resaltar quiénes eran los médicos que han estado todo este tiempo trabajando, también es importante recordar que importa mucho menos el texto y el autor que el mensaje. Y esto es lo que quisiera que nos quedáramos todos. O sea, esto es un trabajo de mucha gente que no necesita nombre, pero sí necesita que se siga difuminando la información tal como se hacía antes, ¿no? Creo que es lo importante. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Agradezco pues la invitación a participar pues en este foro. Yo quisiera pues, me parece importante mencionar que en un inicio pues yo no participé directamente pues en el diseño de los protocolos técnicos de las leucemias crónicas,
por lo tanto no podría hablarles mucho acerca de los antecedentes. Posteriormente, pues bueno, fue solicitada mi opinión y actualmente pues me sumo a este esfuerzo de este grupo que, bueno, yo creo que es un grupo que representa pues a todos nosotros, los hematólogos, y que, bueno, seguramente todos nos iremos sumando. Bueno, pues coincido con estas recomendaciones que se hacen en relación a las leucemias crónicas, sobre todo pues con la finalidad de tener los esquemas con mayor beneficio y pues con mayor relación costo-beneficio. Entonces, bueno, voy a pasar la siguiente diapositiva. Vamos a empezar a hablar, bueno, estos son mis conflictos de interés. Y este es el protocolo que en algún momento se me hizo llegar. Y bueno, empezaré con la leucemia mieloide crónica. A pesar de que todos sabemos que a nivel mundial pues se reporta la leucemia linfocítica crónica como la leucemia crónica tal vez más frecuente, nosotros aquí en nuestro país pues tenemos una mayor incidencia de leucemia mieloide crónica, ¿no? Incluso nuestros pacientes tienen una media de edad más baja que los reportado a nivel mundial. La mediana de edad de nuestros pacientes estará alrededor de 40 años. Y bueno, esto es sumamente importante porque todos sabemos que el pronóstico de los pacientes con leucemia mieloide crónica en la actualidad, con un adecuado tratamiento, pues es alcanzar una supervivencia o una esperanza de vida similar a la población que no tiene leucemia. Entonces, es un objetivo bastante ambicioso que ahora también se ha convertido o se ha sumado un objetivo más ambicioso, que es la posibilidad de vivir sin leucemia mieloide crónica sin tratamiento. Entonces, bueno, revisando el protocolo me parece muy importante esta fase, ¿no? La fase de las acciones preventivas. Si bien uno no difícilmente podría prevenir el desarrollo de una leucemia, lo que sí puede hacer o lo que sí podemos hacer es mejorar el diagnóstico temprano de las leucemias. Y bueno, esta enfermedad da oportunidad de eso. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestros pacientes incluso pueden estar asintomáticos previamente. Actualmente los programas de medicina ya incluyen la materia de hematología, lo cual me parece fantástico. Yo recuerdo que cuando era estudiante, desafortunadamente, el programa de estudios no lo incluía. Y bueno, me parece que vamos a ver a futuro un cambio en los estadios o en las fases en las que llegan nuestros pacientes, sobre todo hablando de la leucemia mieloide crónica, con nosotros ya los hematólogos. Entonces, las acciones preventivas que se enfocan al diagnóstico temprano, pues bueno, me parece que son bastante importantes. El protocolo también habla relacionado al diagnóstico y la evaluación del riesgo. Nosotros sabemos que tenemos diferentes escalas de riesgo para la leucemia mieloide crónica. La más importante o la más utilizada, la de SOCAL, y actualmente la recomendada, la de la ELTS, pues bueno, nos ayuda sobre todo a tomar decisiones terapéuticas y a saber pues, el riesgo real de que nuestros pacientes puedan llegar a morir por una leucemia mieloide crónica. En realidad, pues bueno, aquí en el protocolo se mencionan los estudios básicos que se deben de tener en un centro de referencia que atienda pacientes con leucemia mieloide crónica. Quiero enfatizar sobre todo pues, en los estudios de aspirado de médula ósea, que la biología molecular, que es muy, muy importante, sobre todo tener PCR cuantitativo y cualitativo, los estudios de citogenética y FISH, sobre todo el cariotipo, que de entrada nos da pronóstico, sobre todo si encontramos alteraciones citogenéticas agregadas en estos pacientes. Y algo también sumamente importante es la posibilidad de hacer la tipificación HLA, porque, bueno, si bien el trasplante es raro ya que se haga en los pacientes con leucemia mieloide crónica, todavía es un tratamiento vigente. Se debe contar con infraestructura tanto humana como de equipo e insumos especial para tratar a estos pacientes, que bueno, todos la conocemos. Y bueno, ahora sí hablaré acerca del protocolo de tratamiento propuesto para esta enfermedad. Pues nosotros sabemos que nuestros pacientes, la gran mayoría, 90-95% de los pacientes, van a diagnosticarse afortunadamente en una fase crónica. El tratamiento que se propone de primera línea, pues es el imatinib, de segunda línea, los inhibidores de segunda generación, dasatinib o nilotinib.
Y para la fase acelerada, pues también se propone de primera línea el imatinib a dosis altas, a dosis un poco más altas, y el dasatinib o nilotinib. ¿Okay? Entonces voy a desglosar un poquito a mayor profundidad pues estas decisiones. Definitivamente, bueno, yo trabajo en el Instituto Nacional de Cancerología y en el Hospital General de México. Ustedes seguramente saben que desafortunadamente no contamos dentro del cuadro de acceso, por ejemplo, en el general, para los pacientes no contamos con imatinib. Entonces, la experiencia que tenemos pues es de los pacientes que se han beneficiado por la Fundación Max. Es para nosotros algo muy importante que a futuro nuestros pacientes puedan contar con inhibidores de segunda generación o con un tratamiento de segunda línea, ya que cuando los pacientes no responden o son intolerantes al imatinib, pues prácticamente no tenemos alguna otra opción terapéutica. Entonces, bueno, en la fase crónica se propone que se utilice el imatinib a dosis convencionales, 400 miligramos cada 24 horas hasta la progresión. Y bueno, en realidad las recomendaciones actuales de la European Leukemia Network son que se utilice el tratamiento de primera línea en función del riesgo del paciente. Si es un paciente de alto riesgo, se sugiere que se utilicen inhibidores de segunda generación. Sin embargo, pues en relación al costo-beneficio, pues parece que en nuestro medio, como paso inicial, podríamos de manera justificada utilizar el imatinib. ¿Okay? Aquí en esta tabla, por ejemplo, pues se comparan diferentes estudios en donde se ha comparado pues, una intervención con imatinib contra nilotinib o contra dasatinib o contra incluso bosutinib. Y si bien se ha visto que la posibilidad de alcanzar una respuesta citogenética y respuesta molecular parece ser mayor con los inhibidores de segunda generación, al final la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global parece ser bastante similar sin importar el TKI que estemos utilizando. Por tal motivo, en relación al costo-beneficio y sobre todo porque en la actualidad contamos ya con imatinib genérico, pues parece justificado utilizar el imatinib de primera línea. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando nuestros pacientes pues, son intolerantes o resistentes al imatinib? Pues algo muy importante que se menciona aquí es la posibilidad de realizar estudios de mutaciones de ABL, sobre todo tratando de identificar la mutación T315I, que es la que nos va a dar la pauta de tomar la siguiente decisión terapéutica. Si nuestro paciente es negativo a esta mutación T315I, pues entonces podríamos utilizar alguno de los siguientes inhibidores de sinasa de tirosina, como dasatinib o nilotinib. Aquí la dosis ideal en realidad sería de 170 miligramos de dasatinib al día y de 400 miligramos al día de 400 miligramos cada 12 horas de nilotinib. ¿Okay? Estos son los resultados que esperaríamos encontrar en aquellos pacientes que tienen resistencia o intolerancia al imatinib. Si utilizamos el dasatinib, pues una supervivencia global a 7 años, por ejemplo, bastante buena. Con el uso de dasatinib, con el uso de nilotinib, pues también una supervivencia global bastante buena. Y por tal razón, pues se ha decidido que estos dos inhibidores de segunda generación, pues sean los electos para el tratamiento de segunda línea cuando nuestros pacientes están en fase crónica. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un paciente en fase acelerada? Pues bueno, la recomendación es que se incremente, que se utilice también, pues por costo-beneficio, el imatinib como tratamiento de primera línea. Solo que a dosis más altas, a dosis de 600 miligramos. Sabemos que hay estudios en los que se ha utilizado el imatinib hasta 800 miligramos, aparentemente con mejores respuestas, pero con una tolerancia también menor. Entonces, pues bueno, hay por ahí un estudio en donde se evalúan a 181 pacientes en fase acelerada y pues algunos pacientes se les da imatinib 140 miligramos, a la mayoría 400 miligramos, a la mayoría 600 miligramos. Y bueno, vemos que en fase acelerada parece ser superior esta dosis de 600 miligramos. Por esta razón, me parece justificado que a los pacientes que debutan en fase acelerada, pues se les inicie con imatinib a esta dosis.
a dosis de 600 miligramos. Ahora, pues, si nuestro paciente no cumple las metas y no responde a este fármaco de primera línea, pues entonces la misma recomendación sería hacer los estudios de mutaciones de ABL. En la actualidad se están haciendo estos estudios bajo ensayos de investigación y también apoyados por la industria farmacéutica. Entonces, esto pues nos ayuda a elegir, si nuestro paciente no tiene esta mutación T315I, pues utilizar dasatinib o nilotinib de segunda línea, incluso nuestros pacientes en fase acelerada. Estos son los resultados que podemos esperar cuando tenemos que cambiar de TKI a uno de segunda generación porque nuestro paciente ha progresado a fase acelerada o porque, sí, sobre todo cuando progresa después de haber iniciado con imatinib, ¿no? Vemos que son bastante buenos con dasatinib, un poquito inferiores tal vez con el nilotinib. Y bueno, ya cuando esto sucede, pues dependiendo de las características del paciente, incluso podríamos pensar en la posibilidad de someter al paciente a un trasplante, ¿no? Si tuviera un donador compatible. En relación, pues, a los pacientes en leucemia amiloide crónica con fase blástica, pues bueno, prácticamente seguiríamos las recomendaciones de tratamiento de una leucemia amiloide aguda o una leucemia linfoide aguda, Filadelfia es positivo. Bueno, ahora, bueno, me parece que es un algoritmo bastante sencillo. En realidad, el imatinib es un fármaco con el cual pues prácticamente todos estamos familiarizados, se tolera bastante bien. Aquí en México, por lo menos la experiencia del Hospital General de México y del Instituto Nacional de Cancerología, pues es bastante buena. Se ha visto que nuestros pacientes hasta un 70% a lo largo del tiempo, claro que nuestro seguimiento es superior a 10 años, hasta un 70% de los pacientes logran una respuesta molecular mayor. Entonces, bueno, en relación al costo-beneficio me parece una buena idea por el momento iniciar con imatinib y bueno, pues pasar a los inhibidores de segunda generación cuando no hay una respuesta o no hay buena tolerancia a este TKI de primera generación. Bueno, ahora les hablaré acerca del protocolo de la leucemia linfocítica crónica. Y bueno, pues lo mismo, hay que mencionar que se deben de hacer acciones de prevención. Esta enfermedad también da pie a que se diagnostique de manera temprana, ¿no? Es muy común que estos pacientes no tengan sintomatología incluso al inicio de su enfermedad y que se haga el diagnóstico pues, de manera fortuita. En relación a lo que se menciona en el protocolo técnico de exámenes de laboratorio y gabinete que se deben de tener para poder tratar a estos pacientes, pues quisiera yo enfocarme en el papel muy importante de la citometría de flujo para hacer un diagnóstico correcto, incluso, o sea, el diagnóstico lo hacemos en sangre periférica de estos pacientes. Es muy importante también la citometría de flujo porque nos habla de algunos marcadores pronósticos como CD49, SAP70, CD38. Ajá. Además, realizar o saber el estado mutacional de las cadenas pesadas de inmunoglobulina también es fundamental para tomar decisiones. Y otra cosa que es básica es tener pues, la posibilidad de identificar las alteraciones citogenéticas asociadas a esta leucemia linfocítica crónica. Sobre todo, pues 11Q y 17P, que sabemos que son las que confieren un peor pronóstico. También no hay que dejar a un lado la tipificación de HLA en pacientes que pudieran ser candidatos. Nosotros, si bien la leucemia linfocítica crónica no es tan frecuente aquí en México, o pareciera no ser tan frecuente, pues tenemos pacientes que con edades desde 40 años. Entonces, esos pacientes, pues en realidad su esperanza de vida todavía es muy alta, entonces, o se espera que vivan muchos años más. Entonces, esos pacientes en algún momento también pudieran ser considerados a trasplante hematopoyético. Bueno, si nosotros revisamos pues, todas las guías que hay disponibles para seleccionar cuál es el mejor tratamiento para nuestros pacientes con leucemia linfocítica crónica, cuando ya tengan alguno de los criterios para iniciar tratamiento, pues veremos que por lo regular se divide
los algoritmos de tratamiento en función de si se trata de una leucemia linfocítica crónica de alto riesgo, sobre todo si tiene alteraciones en 17P o mutaciones en TP53, o si se trata de una LLC no mutada. Ajá. Luego, también se van a tomar las decisiones terapéuticas en función de si nuestro paciente es candidato a una quimioterapia intensiva en base a su edad y sus comorbilidades. Entonces, vamos a ir, en este protocolo técnico se categoriza a los pacientes de una manera similar. Primero voy a hablar de los pacientes candidatos a una quimioterapia intensiva, en donde pues, se propone como primera línea de tratamiento el FCR, siempre y cuando no tengan factores de alto riesgo, o sea, no tengan de lesión 17P o alteraciones en TP53, y que incluso también se trate pues, más bien de una LLC con las cadenas pesadas de inmunoglobulinas mutadas. Entonces, FCR, bueno, pues estas son las recomendaciones del perfil del paciente en el que debería de utilizarse. Pacientes menores de 65 años, sin comorbilidades. Hay que evaluar estas comorbilidades con la escala SIRS. Si consideramos que nuestro paciente es apto para recibir este tratamiento, que es bastante intensivo y que puede dejar incluso citopenias prolongadas, pues bueno, vamos a utilizarlo. Aquí vienen pues las dosis de los fármacos y sobre todo pues esto, ¿no? Que no tengan ni de lesión 17P ni alteraciones en TP53 o mutaciones en TP53. ¿Okay? ¿Qué es lo que esperamos qué respuestas esperamos con este esquema de tratamiento? Pues bueno, podemos irnos a buscar en los antecedentes ya publicados por el grupo alemán, el estudio CLL8, en el cual se evaluaba o se comparaba la utilización de fludarabina con ciclofosfamida contra fludarabina, ciclofosfamida y rituximab, y podemos ver pues, que el porcentaje de respuesta completa para este último grupo de pacientes pues, será de hasta 44%, con una respuesta global de alrededor de un 90%. Es importante porque resaltar las características de este estudio, porque en este estudio también se describe que al grupo que le va mejor con este esquema es justo al que no tiene comorbilidades, al que es menor de 65 años y aquellos que tienen una LLC con cadenas pesadas de inmunoglobulina mutadas. Por lo cual, me parece muy acertada la decisión de incluir este esquema como primera línea de tratamiento en los pacientes que cumplan esas condiciones. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que no son candidatos a quimioterapia intensiva? Tal vez sea el grupo de edad, el grupo más fuerte aquí en nuestro país. ¿Por qué? Pues porque de entrada la LLC se diagnostica o es la media de edad a nivel mundial es de 72 años. Aquí puede ser un poquito más, los pacientes pueden estar más jóvenes, la edad será alrededor de 67 años. Sin embargo, pues nuestra población de esas edades pues ya carga con muchas comorbilidades, ¿no? La mayoría de las veces, diabetes, hipertensión, otros problemas de salud pública que también sería muy importante tratar a la par. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes que no son candidatos a quimioterapia intensiva? Pues bueno, prácticamente la experiencia que hemos tenido a lo largo de los años es solamente con el clorambucil, ¿no? Si nosotros sometemos a nuestros pacientes a un FCR a este tipo de pacientes, es muy probable que la mortalidad relacionada al tratamiento sea elevada o la morbilidad relacionada al tratamiento sea elevada. Entonces, pues lo que se utilizaba de manera tradicional pues era el clorambucil, sobre todo para mejorar la sintomatología de los pacientes, pero bueno, pues con respuestas pobres. La propuesta es que se utilice clorambucil con rituximab. Ahora vamos a ver pues cuál en realidad debería de ser el estándar, pero bueno, en relación a costo-beneficio, parece que esta combinación pudiera ser pues buena, efectiva, sobre todo pues justo para pacientes de más de 65 años, con comorbilidades, con una escala SIRS mayor a 6, y que no tengan alteraciones en 17P, bueno, de lesión 17P o mutación en TP53. Bueno, ¿qué hay en la literatura acerca de esto? Pues bueno, hay un ensayo
publicado en el 2014, en donde se evalúan 100 pacientes a los que se les otorga este tratamiento rituximab con clorambucil con una respuesta global de 84% y incluso respuestas completas de 10%, con una mediana de supervivencia libre de progresión de 23.5 meses y una mediana de supervivencia global no alcanzada, con un seguimiento únicamente de 30 meses. Si lo comparamos con el histórico de clorambucil, pues bueno, las respuestas son bastante superiores, ¿no? Tenemos estudios que evalúan el clorambucil como primera línea en este tipo de pacientes y las tasas de respuesta global van desde 31 hasta 72%, y bueno, claramente superior si agregamos el rituximab, incluso también las respuestas completas son superiores, la supervivencia libre de progresión y la mediana de supervivencia global. Esto incluso pues en pacientes que tengan una LLC no mutada. Muy bien. Ahora, bueno, en este grupo de pacientes, pues a lo mejor ustedes se preguntarán por qué no se utilizó o por qué no se ha propuesto obinutuzumab con venetoclax, pues que al parecer es el que en la actualidad pudiera brindar mejores resultados. Pues bueno, tiene que ver pues obviamente con la relación costo-beneficio. Si utilizáramos este esquema, pues bueno, podríamos tener unas tasas de respuesta globales superior al 85%, sin embargo, mayor respuestas completas, ¿no? Pero si analizamos la supervivencia global, en realidad va a ser bastante similar. Entonces, también me parece justificado que se utilice un anticuerpo monoclonal anti-CD20, que es en este caso el rituximab, con el clorambucil para este grupo de edad, para este grupo en primera línea. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes con deleción 17P o con mutación en TP53? Yo, por ejemplo, en el Hospital General de México no tengo la posibilidad de hacer FISH para ver si hay deleción 17P. A veces tenemos una tasa de crecimiento de los cariotipos baja, entonces muchas veces nos quedamos sin esa información. Apenas se está haciendo pues, el estudio PCR para la mutación en TP53. Entonces, pero en el INCAN, haciendo el análisis histórico, he visto que hasta un 20% de los pacientes tienen alguna alteración en 17P, lo cual pues es superior a lo reportado en otras partes del mundo, ¿no? Se reporta que hasta un 10%. Entonces, bueno, puede ser que un grupo importante de nuestros pacientes aquí en México requieran también este tipo de tratamientos. Este esquema de alto riesgo, pues se eligió de primera línea la combinación de venetoclax con rituximab. Venetoclax, 400 miligramos cada 24 horas. Hay que iniciar con una dosis de rampa y continuar por un año. En realidad es un poco ajustado, ya lo vamos a ver más adelante, sumado a rituximab. ¿Okay? ¿Cuál es la justificación de utilizar pues, este esquema? En realidad, hay apenas un ensayo clínico corriendo que está siendo realizado por el grupo italiano, en donde pues, se evalúa justo esta combinación de venetoclax con rituximab en primera línea. ¿Qué es lo que pues, se ha demostrado hasta el momento? ¿Cuáles son los resultados preliminares? Se han incluido en este estudio 75 pacientes. Estas son las dosis que se dan de rituximab y el ramp-up de venetoclax hasta llegar a una dosis de 400 miligramos. Y aquí pues, se habla de una duración de 2 años. ¿Qué es lo que se ha visto? Pues que las respuestas globales son superiores al 94%. Y las respuestas completas son cuando ya terminan los 6 ciclos de obinutuzumab en combinación con venetoclax, son de hasta 59%, bastante buenas. Sobre todo si los comparamos con el ibrutinib, con el histórico de ibrutinib, que bueno, las respuestas globales son bastante buenas, pero las respuestas completas son mejores. Se alcanza una respuesta completa en este grupo de pacientes hasta de 30% a 5 años. Sin embargo, también sabemos que el tratamiento con ibrutinib pues, es un tratamiento continuo y que también en la vida real pues, parece que varios pacientes lo abandonan
por los efectos secundarios. Entonces, me parece una buena opción que en este grupo de riesgo, de alto riesgo, se utilice esta combinación de venetoclax con rituximab. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa en el tratamiento de las recaídas o refractarios? Pues prácticamente vamos a tener el mismo algoritmo de tratamiento para los pacientes que no se consideran candidatos a quimioterapia intensiva o aquellos pacientes que sí se consideran candidatos a quimioterapia intensiva, pero pues bueno, ya recayeron después de un FCR. Aquí la propuesta es que se dé un anticuerpo monoclonal diferente, el obinutuzumab, con venetoclax o, en su defecto, ibrutinib. ¿Cuál es la evidencia pues, de esta justificación? En realidad, pues la mejor evidencia que pudiéramos tener pues, es el uso de venetoclax en pacientes en recaída refractarios. Este es el estudio Murano que involucró 389 pacientes y se aleatorizó para el uso de bendamustina con rituximab y el uso de rituximab con venetoclax. El objetivo principal era la supervivencia libre de progresión, recordando en recaída refractario. Aquí las respuestas que se obtuvieron pues, en el brazo de venetoclax con rituximab fueron claramente superiores, hasta una respuesta global del 93% comparado con 67% de la bendamustina rituximab, y tasas de respuesta completa en esta población recaída refractaria de hasta 26.8%. ¿Okay? Ya lo sé, nosotros estamos proponiendo, o se está proponiendo, pues también en relación a costo-beneficio, la utilización de rituximab en lugar de obinutuzumab. Entonces, bueno, ¿qué hay en relación a esto? Pues por ahí en el 2019 se publicó pues este estudio, es un fase 1, sobre todo buscaba evaluar la seguridad a distintas dosis de venetoclax, y en donde se incluyeron 43 pacientes en recaída o refractarios que ya habían recibido algunas otras líneas previamente, y se asoció el venetoclax con el rituximab. Podemos ver que la respuesta global para la población recaída refractaria es de hasta un 95% con este esquema. ¿Okay? Incluso bastante buena también, aunque son pocos pacientes, para los pacientes que tienen alteraciones en 17P o TP53 mutado. Una respuesta global de 94%. Encontrando tasas de respuesta completa en este grupo de alto riesgo de hasta 25%. Claro, son poquitos pacientes, pero bueno, pues de llevarse a cabo este protocolo aquí en México también nos va a servir para generar pues esta evidencia. Incluso en los pacientes que tienen una clona o una LLC no mutada, también parece que las respuestas son bastante buenas, recaída refractario, cuando se asocia venetoclax con obinutuzumab. ¿Okay? Por tal razón, pues venetoclax con obinutuzumab puede ser útil en este contexto, y bueno, pues a los pacientes que iniciamos ya con venetoclax con rituximab, o sea, a los que vimos de primera línea por haberse identificado este alto riesgo citogenético, pues bueno, la propuesta es que entonces se utilice ibrutinib o ibrutinib asociado a obinutuzumab. ¿Qué es lo que se ha visto con el ibrutinib en los pacientes en recaída refractario como tratamiento en monoterapia? Pues se ha visto que las respuestas globales son bastante buenas. Incluso en el grupo de pacientes con deleción 17P, las respuestas globales son alrededor de 80%. Tenemos un porcentaje muy bajito de respuestas completas que se puede incrementar si nuestro paciente no tiene alguna alteración, bueno, no tiene deleción 17P y tiene un cariotipo complejo, o tiene deleción 11Q. En realidad, todos estos son grupos de riesgo, pero bueno, podemos ver que los que tienen la deleción 11Q tienen ligeramente un mejor porcentaje de respuestas completas. Entonces, bueno, pues por esta razón se ha sugerido que el ibrutinib se guarde hasta después de haber utilizado pues, la carta de venetoclax con el anti-CD20. Entonces, como conclusiones, pues bueno, yo quisiera sumarme a lo que ya se ha estado comentando previamente. Las ventajas de tener pues estos protocolos técnicos, pues es sobre todo que debemos de favorecer el acceso al tratamiento de nuestros pacientes. Nos permite homologar criterios de diagnóstico y tratamiento, fortalecer grupos de estudios especializados. Eso a la vez
nos va a facilitar ampliar el conocimiento epidemiológico de cada una de estas enfermedades, sobre todo poder diseñar protocolos de investigación prospectivos, ya no retrospectivos. Si bien el uso de estos fármacos implica una carga económica bastante importante, pues bueno, yo creo que debemos de sumar esfuerzo, tanto la rama médica, administrativos, el gobierno, los pacientes, farmacéuticas, para tratar de favorecer que nuestros pacientes puedan tener acceso a estos medicamentos. Además, también debemos de favorecer la inclusión en ensayos clínicos aleatorizados a nuestros pacientes. ¿Cuáles son las desventajas? Pues yo veo que es difícil poder garantizar el acceso a toda la población de pacientes que lo requieran. Por ejemplo, en el caso de los pacientes con leucemia mieloide crónica, pues sabemos que la recomendación de los inhibidores de sinasa de tirosina hasta el momento, pues es que se tomen hasta la progresión. Entonces, bueno, pues esto va a significar una carga económica bastante importante. Sin embargo, pues estos pacientes con leucemia mieloide crónica fácilmente podrían integrarse a su vida laboral y pues bueno, ser productivos. Una de las propuestas es que se haga más adelante también un protocolo de suspensión de imatinib, porque ya tenemos pues varios pacientes que llevan este tratamiento por más de 10 años y bueno, sería también un parteaguas importante para saber qué características tienen nuestros pacientes con leucemia mieloide crónica que pudiéramos trasladar a futuro y que pudieran significar en una disminución de los costos de los tratamientos para nuestros pacientes. Y bueno, pues también puede haber un retraso en el acceso a estos medicamentos, ¿no? Hay veces que los pacientes pues pueden conseguir en ocasiones haciendo mucho esfuerzo el tratamiento por sus propios medios, pero si nosotros no lo podemos prescribir y el hospital no los tiene en ese momento, pues obviamente se van a ir retrasando sus tratamientos y las posibilidades de que evolucionen a fases más aceleradas de la enfermedad, pues son más altas. Pues bueno, esta sería mi última diapositiva. Les agradezco por su atención. ...650 personas conectadas. Además de México, tenemos múltiples países que han participado: Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Colombia, Chile, Argentina, Guatemala, Paraguay, República Dominicana, Namibia, Panamá, España, Honduras, El Salvador, Italia y Cuba. A todos agradecemos. Y bueno, hay algunas preguntas. Vamos a tratar de juntar algunas que se parecen. Una muy específica para el doctor Barranco es si en pacientes con leucemia linfocítica crónica ancianos con estado clínico temprano, asintomáticos, pero con características genéticas de alto riesgo, si usted recomendaría tratamiento o solamente observaría. Bueno, la recomendación actual sigue siendo pues solamente la observación mientras no se tenga ningún criterio para iniciar el tratamiento, ¿no? Esto pues probablemente pudiera llegar a cambiar, sobre todo en los pacientes jóvenes, pero en los ancianos, pues me parece que la recomendación sigue siendo, mientras no se tenga criterios para iniciar tratamiento, pues el esperar, ¿no? La vigilancia. Perfecto. También hay una pregunta para la doctora de Michelis y ella tuvo que salir de la sesión. Sin embargo, le preguntan si es adecuado utilizar la combinación de azacitidina con citarabina. Y bueno, ella antes de salirse recomendaba, o sea, lo ideal nuevamente sería combinaciones de 7+3 en los pacientes que puedan recibirlo, o si no, combinaciones con venetoclax. La verdad es que no se ha visto una ventaja de citarabina más azacitidina y la toxicidad puede ser aún mayor, ¿no? Para el doctor Óscar Arrieta, ¿qué hacer si no se están encontrando los medicamentos necesarios, tales como fludarabina, clorambucilo? En algunos hospitales es difícil conseguir hasta lo más básico actualmente. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto? Bueno, el desabasto de los medicamentos, esto es multifactorial.
tiene que ver con el haber suspendido contratos con algunas distribuidoras. También tiene problemas a nivel internacional de los medicamentos, de que hay medicamentos que no se logran tener el abasto. Pero básicamente lo que aquí tratamos de mostrar es que es posible realizar protocolos en base al costo-beneficio y tratar de que las autoridades tengan estos protocolos para poder hacer las mejores compras. Definitivamente el desabasto debe tratarse de diferentes maneras y es un problema muy grave en México. Lo vivimos en el Instituto Nacional de Cancerología, no solamente es fuera de la Ciudad de México. Muy bien, otra pregunta es, ¿cuál es el tratamiento para las leucemias T? ¿Cuál es el protocolo que se está utilizando? Pues básicamente no dividimos por LAL-B o LAL-T, si los pacientes son candidatos, están a una quimioterapia intensiva, les damos protocolos pediátricos. Quizás en las recaídas podríamos considerar algunos otros tratamientos, recientemente venetoclax o clofarabina, pero actualmente los tratamos básicamente igual, sin ningún cambio. Preguntan también para el doctor Barranco, ¿qué recomiendan cuando la LMC, el uso de nilotinib y el imatinib provoca neutropenia grave y trombocitopenia? Bueno, pues depende mucho de la severidad de la neutropenia y trombocitopenia. La recomendación es que se suspenda el medicamento aproximadamente 2 semanas. Si la neutropenia y trombocitopenia se resuelven, entonces se puede utilizar el mismo medicamento a la misma dosis. Si esto vuelve a suceder, entonces se hace una nueva suspensión hasta la recuperación de las cifras de plaquetas y neutrófilos y ahora sí con una dosis un poco más baja. ¿Okay? Si de plano pues nuestro paciente no está tolerando este TKI, pues lo ideal sería poder cambiarlo por otro TKI diferente. También hay algunas preguntas específicas para embarazo. Se hicieron protocolos técnicos también para embarazo, no se incluyeron en estos de leucemias, sin embargo, para nosotros es muy importante que como grupo de trabajo de leucemias agudas, sabemos que tenemos al experto Álvaro Cabrera, que maneja todas las pacientes con leucemia y embarazo. Esto es muy importante porque él ha formado un grupo colaborativo entre pediatras, neonatólogos y resuelve todas las urgencias. Entonces, aunque está cambiando el paradigma de tener que provocar abortos en etapas tempranas, la verdad es que los resultados que él ha presentado son increíbles y creemos que es gracias a este grupo colaborativo que él ha generado y de hecho él hizo el protocolo básicamente para todos los pacientes con embarazo. Creo que vale la pena considerar alguna sesión para los protocolos técnicos en este tipo muy específico de pacientes. Y bueno, creo que esas son todas las preguntas que hay por el momento, doctor Oscar. Muchas gracias, doctora. Quiero agradecerles infinitamente su presencia, su tiempo. Pues a usted, doctora Carla Espinosa, a la doctora Miquelis, que ya se fue, pero de todas maneras agradecerle infinitamente al doctor Óscar Arrieta y al doctor Gilberto Barranco, pues esta aportación tan importante y la presentación de estos protocolos técnicos de leucemias agudas y leucemias crónicas, creo que van a ser de mucha importancia. A lo mejor valdría la pena, y es un comentario al margen, que si hubiera alguna forma de que la gente que quisiera sumarse al esfuerzo que ustedes están haciendo, lo pudieran hacer. Nada más me dicen ustedes cómo quieren que se haga o si ustedes tienen ya pensado cómo hacerlo. Si no, a través de la página de AME se pudiera hacer una manera de que se pudieran contactar con ustedes directamente. Pues agradecerle también a todas las sociedades hermanas que se conectan con nosotros, se enlazan con nosotros y a todos los socios de AME por esta
presentación y a ustedes pues nuevamente por su tiempo. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.